Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Bueno, en este día le damos la bienvenida. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuautla, Morelos, México. La parashá de esta semana es la parashá Tetzaveh, ordenarás. Y estamos a 11 de Adar del año 5783 o en el calendario secular a 4 de marzo del 2023. La porción nos correspondió esta semana del 27:20 de Shemot al 30:10. Y bueno, después de que Elohim da indicaciones con detalles exactos de cómo se tenía que hacer su casa, ¿no? Porque él habita en manos, o bueno, en lugares hechos por manos del hombre. Él ordena un lugar, ya que el Dios invisible de los judíos, que tanto le criticaban las naciones, porque pues la mayoría son politeístas, muchos dioses, y para cada situación tenían un dios, para cada cosa tenían un dios, como los egipcios, y de ahí que Dios tuvo que mostrar su poder hacia los egipcios y también para que se dieran cuenta los israelitas que solamente hay un solo Dios y que esos dioses son falsos, que no tienen poder y no tienen vida. Y entonces les demuestra a uno de esos dioses falsos que no tienen poder. Y es ahí que Dios, después de eso, lo que hace es dar una, vamos a llamarle, una muestra de lo que es Dios, un centro de adoración para Él, una vestimenta para los que iban a ministrar para que descendiera su presencia, y es como los empieza a ordenar de alguna manera. ¿Por qué? Porque ellos no veían nada, ellos no veían a Dios, lo único palpable en ellos era sus milagros, que de alguna manera se estaban manifestando. E incluso llegaron más adelante, vemos que incluso, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Pues se hacen un becerro de oro en su desesperación o en su necesidad, de alguna manera, como las demás personas, de tener a alguien para adorar. Pero Él les demuestra que no es así. Pero de alguna manera les muestra también ahora cómo deben de estar eh, vestidos o cómo deben ellos de presentarse delante de Él. Entonces el Elohim tiene unos principios bien definidos. Cuando Él creó, incluso va de menos a más, de lo material a lo espiritual, obviamente. Cuando Elohim hablaba y Él creaba algo, ahí en Bereshit, Él dice que todo era bueno, ya como que el sello era bueno, pero primero que Él hablaba, primero ponía lo material, con su voz se hacían las cosas y ya después venía algo más, ya era la aprobación, ya era la parte, vamos a llamarle así, espiritual, la confirmación, la aprobación, y él vio que era bueno, ¿no? Era la frase que comúnmente Elohim utilizó. Otro ejemplo es el Shabbat. Hemos mencionado algunas ocasiones que el Shabbat, a nosotros Elohim nos dice que 6 días trabajarás, harás tu obra. ¿Por qué separa trabajarás y harás tu obra? Porque no nada más es trabajo. Las mujeres, ¿qué hacen? Cocinan, hacen quehacer, los hijos van a la escuela. Entonces, por eso es tu obra, porque tiene que ver con lo demás, no solamente con el trabajo para subsistir. Entonces, él dice, harás, trabajarás y harás tu obra. Pero el día séptimo, muchos lo tienen incluso en el cristianismo como el número perfecto, y no es así. El 7 más que nada es como un complemento, como que algo más completo. Entonces lo que nosotros decimos es que en 6 días, que el número 6 significa número de hombre, el día o el número 7 lo que nos está diciendo que es para estar con Elohim es un complemento. Nosotros llevamos nuestra vida durante 6 días y después con Elohim hacemos un complemento. Ya viene lo material, ahora viene
lo espiritual. Y ya después el 8 que ya significa nuevos comienzos. El Éxodo sucede algo similar, no sé si me estoy dando a entender. En Egipto ellos estuvieron en una situación difícil, de prueba, de angustia. En otras palabras, la esclavitud que ellos vivieron fue muy dura, un sufrimiento. Pero después viene Elohim y los liberta. Viene primero lo material y ya después viene una liberación que ya tiene que ver con lo espiritual. Cuando nosotros conocemos de Elohim, ¿estamos en qué? En esclavitud. Cuando nosotros le aceptamos a su Hijo y podemos acercarnos a Elohim, de alguna manera pasamos de lo material, de lo animal, vamos a llamarle así, a algo espiritual cuando ya le conocemos. Y entonces sucede algo similar aquí. Estamos en lo material, pero nosotros tenemos la necesidad de llegar a algo a fondo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura respecto al profeta Samuel cuando fue a buscar el rey para Israel? Él veía a los hermanos de David y ¿qué le dice Elohim? Es que yo no miro como mira el hombre. No es la apariencia, sino es el interior, el corazón lo que le interesa a Dios. Y entonces así es. Entonces aquí lo que se ve es que vamos de lo material a lo espiritual y van en conjunto, van caminando en conjunto. Fíjense que ya en esta parashá viene más adelante, en el capítulo 28, versículo 2, por primera vez se ocupa la frase honra y hermosura. En algunas traducciones dice gloria y para hermosura. Dice así: y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y fíjense, aquí están las dos posturas que les estoy mencionando. Honra o gloria es una palabra hebrea. La palabra que viene detrás de honra o de gloria es la palabra kavod. Esta palabra hebrea significa honor, honorable, gloria, majestad, poder, riqueza, honra, glorioso. Y aquí nos damos cuenta que cuando se refiere a esta palabra se está refiriendo a gloria para Dios, honra para Dios. Estamos viendo lo espiritual. Y en que en los otros conceptos vimos primero lo material, aquí vemos que ya para ministrar a Dios está hablando de lo espiritual, pero también se está refiriendo a lo material. Vamos a verlo, porque la palabra que viene ahí para hermosura es la palabra hebrea tiferet. Tiferet significa ornamento, bella, brillo, glorioso, hermoso, hermosura, honra, belleza. Entonces aquí ya sí tiene que ver con algo externo. Cuando los Cohen se vestían, es porque ellos tenían que estar santificados. Eso está hablando de algo espiritual, de algo interno, algo de pureza en su corazón, pero también la vestidura tenía que ver cómo Dios quería que se presentaran para ministrar delante de Él. Por eso hay mucha gente que en el cristianismo se tiene un mal concepto de no importa cómo yo vaya. Incluso allí hay congregaciones o iglesias que son muy liberales y llegan ahí, me han comentado que en Estados Unidos llegan incluso con bermudas a los templos, llegan las mujeres, eso sí lo he visto, con blusas de tirantes, que llegan con minifaldas, descotadas, la mayoría de las congregaciones con pantalón, las mujeres, los varones, en lugar de que vayan bien presentables, van con sus playeras por fuera. O sea, no hay un respeto para Dios o hacia Dios. Entonces, eso no es así. Dios cuando quiere algo, lo quiere completo. Dicen unos hermanos algunos pastores
que nosotros lo que proyectamos por fuera es lo que realmente tenemos también por dentro. Entonces yo tengo que mostrar cómo estoy por dentro, también en lo externo. Entonces los hermanos no han comprendido, o estas personas de las congregaciones cristianas, y no se diga de algunas otras congregaciones o iglesias que realmente no tienen este concepto bien definido. Claro, tampoco no nos interesa, o no es correcto que yo me arregle muy guapo, que me ponga hasta corbata, los varones, las mujeres usen unos vestidos bien largos, sino que, y que a la mera hora estemos dando mal ejemplo en nuestro comportamiento. Necesita ser un conjunto. Pero Dios sí se estaba refiriendo en dos aspectos muy, muy importantes. En Kabod, en algo glorioso, en majestad, que tiene que ver con Él o hacia Él. O sea, en honra y hermosura la honra tiene que ser hacia Él, y hermosura tiene que ver también hacia Él de alguna manera, pero ya en el aspecto físico, en una buena presentación. Entonces, después de que Dios pone su centro de adoración y servicio, o sea, el Mishkan, también ahora, como lo hemos mencionado, servidores o ministros en hebreo son Cohen, y el sumo sacerdote es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y entonces lo que Dios quiere es precisamente que nosotros seamos, dice la Biblia que nosotros ya somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y ahí está esa misma presentación. Un sacerdote era ¿qué? Un ministro, alguien que estaba para el servicio de Elohim. Entonces es lo que quiere que nosotros seamos, ministros, que le sirvamos, que le honremos. Pero también el reinado no solamente se refiere a que nosotros somos hijos del rey y que tenemos algo glorioso, sino también tiene que ver con algo presentable, algo agradable a Dios. Hay mucha gente que yo lo he visto a lo largo de muchos años, incluso en el cristianismo, que hay también mucha gente que es muy humilde y que cada 8 días va con una misma ropa. ¿Pero qué creen? ¿Esa ropa qué tiene que ver? ¿O qué tiene de especial? Bueno, que es su ropa mejor. Y esto está proyectando que esa persona quiere agradarle a Dios. No solamente lo que quiere es llegar al templo con vanidad, como muchos lo hacen. Ay, mira, yo voy a llevar este vestido porque la hermanita tal se llevó al otro y yo tengo este y está más bonito y se va a morir de envidia y esto y lo otro. No, es para agradar a Dios. Hace un tiempo mi hijo, para iniciar Shabbat, me comentó, papá, ¿para qué te pones o para qué te echas perfume si no viene nadie? Estábamos aquí, mi mamá, mi hijo y yo, celebrando Shabbat. De hecho, ya sabemos que Shabbat es familiar, que se ha puesto de moda, que en raíces hebreas o en mesianismo pues, se congregan o se reúnen para Shabbat, pero en sí es más familiar que congregacional. Y bueno, ahorita nos acompañan las hermanitas, pero realmente es familiar. Y entonces yo le dije, hijo, es que no es porque venga o no venga alguien. Nosotros no nos estamos arreglando para alguien, nos estamos arreglando para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Elohim Todopoderoso. Entonces nos arreglamos, nos bañamos antes de Shabbat, nos perfumamos, nos vestimos bien con una camisita, con un pantaloncito limpio, presentable, o lo mejor que nosotros tenemos para poder recibir a nuestro eterno Dios. Pero la idea es crecer también espiritualmente. Amén. Y bueno, vamos a ver las vestiduras de los sacerdotes. Como nosotros lo hemos visto o lo hemos mencionado, hay dos tipos. El Cohen, que son los
sacerdotes ordinarios y el Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote. Se le dice Bigdei Cohen Ediot, las vestiduras del Cohen ordinario. Bigdei Cohen Ediot, vestiduras del Cohen ordinario. Y bueno, ellos, su vestimenta correspondía de 4 prendas, que también las usaba el Cohen Gadol, pero el Cohen Gadol usaba 4 vestimentas más, 4 prendas más. El primero es que el ketonet, era una camisa larga, o en nuestras traducciones dice túnica, era una camisa de manga larga que estaba desde el cuello hasta los pies. Era de lino blanco puro. Luego sigue el Mignasaim, que eran los pantalones o calzoncillos, me parece que dice la traducción que nosotros tenemos. Esos también eran de lino blanco puro. Era de la cintura a las rodillas. Bueno, los que llegaron a ver películas de antes, ¿se acuerdan cómo eran los calzoncillos de antes? De las películas cuando salían. Así, ¿no? De ese tipo, ¿no? Bueno, hace todavía unos ¿qué se puede decir? Décadas. Unas décadas todavía se llegaban a usar ese tipo de calzoncillos. Pero también tenían un simbolismo y espiaba algo cuando entraba el sumo sacerdote en Yom Kippur a ministrar por los pecados del pueblo, y espiaba lo que era la inmoralidad. Si se dan cuenta, precisamente estaba en la parte donde estaban los genitales, ¿no? Luego la tercer prenda es el abnet, o mejor conocido como cinto o cinturón. Este estaba sobre la túnica, era de 4 colores y era un poquito ancho, que estaba incluso cerca del corazón. La situación es que aquí medía 32 codos de largo, le daba vueltas. Imagínense, cuando se vestía el Cohen Agadol, tenía que dar varias vueltas. 32, cada codo correspondía aproximadamente a 50 centímetros y tenía 32 codos. Imagínense, ¿cuántos sería? Más o menos como 16 metros que le tenía que dar la vuelta a su cintura. Bueno, la palabra de Abnet, bueno, representa, ¿qué creen? El número 32. Y este espiaba los pensamientos impropios del corazón. Y bueno, luego seguimos con el Mikbat, mejor conocido como el turbante, o en nuestras traducciones viene como la mitra. Aunque mitra no es correcto, porque acuérdense que los griegos tenían un dios llamado Mitra. Entonces, acuérdense que son traducciones y desafortunadamente han metido muchas cosas que tienen que ver del paganismo. Entonces es el mikbat, era una especie de turbante un poco puntiagudo. Era un poquito puntiagudo, salió un poquito de la cabeza. Y aunque el Cohen Agadol tenía su turbante, no era el mismo. El del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, era el Mitznefet. Era de una manera más bajito. Era un poquito más planito, fíjense. Era de lino blanco, daba varias vueltas en la cabeza. Y aquí está la explicación. El del Cohen era puntiagudo, el del Cohen Gadol era plano. Y esto expiaba por la arrogancia. Entonces aquí era la diferencia en cuanto al turbante. Pero aquí vienen otras 4 prendas, las que habíamos mencionado, o que había mencionado al inicio. El Cohen Gadol tenía 4 vestimentas más. El Bigdei Saab.
Eran las vestimentas, en español es vestimentas de oro. Y es el meil, que en otras traducciones es el manto, y ese se colocaba sobre la túnica, era de lana azul tipo chaleco, o sea, tenía su hueco en la parte de arriba para podérselo poner por la parte de arriba, como un chaleco largo, no tan largo como la túnica o como la camisa de manga larga, era un poquito más corto. Se ponía por encima de la cabeza, como les acabo de mencionar, colgaban campanas de oro y tenía decoraciones de color rojo, azul y morado en formas de granada. Y se oían las campanitas. Si recuerdan que cuando el Cohen entraba a ministrar en Yom Kippur, esas campanitas estaban sonando. Dejaban de sonar las campanitas, quiere decir que Dios no daba el perdón. Y si estaba mal el sumo sacerdote, caía inmediatamente muerto y lo tenían que jalar, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Bueno, este expiaba la Lashon Hara. La Lashon Hara. Hablada en público o en secreto. En otras palabras, ¿qué es la Lashon Hara? La lengua del mal, el chisme, la mentira, el estar hablando de otros. Todo eso, la gente que se dedica a hacer eso, esto lo expiaba. Luego sigue el efod o el del delantal, o como también, la traducción, ¿cómo dice? No recuerdo ahorita. El delantal, bueno. Este estaba sobre el manto. Estaba tejido de muchas hebras de lino blanco, lino rojo, azul y morado. Tenía una laminita de oro martillada y quedaba muy fina, cubría la parte inferior. Tenía tirantes que pasaban por los hombros, en cada hombro una piedra, o sea, tenían una piedrita en cada hombro, este tirante, y del otro lado igual, y cada uno estaban grabados 6 nombres de las tribus. Y este espiaba transgresiones de adoraciones a ídolos. Y recordemos que ídolos no solamente se refiere a imágenes o tener ídolos de imágenes. Podemos tener idolatría ¿hacia quién? Hacia nuestros hijos, a un carro, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a nuestros zapatos, a nuestra ropa, mi perfume, cualquier cosa que se anteponga a Dios. La televisión, hay gente que no sale todo el día de la televisión. El internet, la computadora, los videojuegos, todo lo que usted ponga antes que Dios es una idolatría. Y Dios todo lo pensó para poder perdonar nuestros pecados. Claro, cuando nosotros, ¿qué? Le pedimos perdón de corazón y queremos hacerlo así. Amén. Y llega el Hoshen, o el peto, o más conocido en las traducciones como el pectoral. Estaba sobre el delantal tejido de lino y 3 colores de lana, espacios para las 12 piedras preciosas, 4 filas de 3, grabados cada uno con los nombres de los hijos de Israel, amarrado con tirantes al cinturón del delantal y amarrado con tirantes y cadenas de oro. Y ahí venían los Urim y Tumim. ¿Qué eran los Urim y Tumim? Era que cuando el Cohen Gadol iba y consultaba a Elohim por medio de Urim y Tumim, se prendía. Por ejemplo, cuando el Cohen Gadol iba y le preguntaba a Elohim si habían de ir a la guerra sobre algún pueblo o sobre alguna nación, Dios le indicaba y se prendía. Y era la indicación, y bueno, ahí tenían que hacer sus procedimientos para ver incluso qué tribus eran las que tenían que subir a pelear con esa nación, con ese pueblo. Y de alguna manera así es como Elohim se manifestaba y les daba indicaciones, y cuando lo hacían conforme a esas indicaciones, la victoria estaba garantizada.
no cuando ellos subían de su propia voluntad, porque ahí había una derrota. Y expiaba, esta parte expiaba o representa la expiación del juicio falso. Cuando una persona se presenta en un juicio falso, con un testimonio falso o algo así, para esto, esta prenda representa esa parte de la expiación. Y por último, el tzitz. Vincha, o en nuestras traducciones más conocido como diadema. Este estaba sobre el turbante, amarrado alrededor de la cabeza varias veces, pero quedaba enfrente una placa en el Cohen Gadol de oro, y tenía escrito Santo para Elohim. Y esto espiaba las blasfemias. Entonces esas son las vestimentas de los Cohen. Pero quiero leerles algo rapidito. Según basado en el rabino Hirsch, hace 8 días vimos también los simbolismos referente al Mishkan, y aquí a las vestimentas del Cohen. Y bueno, el primero es el oro. Ya lo vimos. El oro simboliza la pureza del corazón. El lino representa el aspecto vegetal del hombre, totalmente sensorial. La lana roja corresponde al aspecto animal. La lana azul habla del aspecto celestial. Acuérdense que la lana azul tiene que ver con ¿qué? Con el cielo, que también es azul. Espiritualidad, la lana morada es una combinación del azul y el rojo, y simboliza que el hombre es físico, pero a la vez también es espiritual. El sacerdote común o ordinario, representa al hombre luchando por alcanzar a Dios. La túnica tenía un bordado que implicaba su buena disposición para alcanzar la meta final. Sus turbantes, recuerden que se tenían como de punta, ¿no? Entonces eso lo que significaba es que quería como confirmar, como que voy hacia arriba, voy hacia buscar lo espiritual. 3. El sumo sacerdote representa el nivel espiritual más alto de la humanidad. Su turbante era más plano, como diciendo, llegué a la cima. Pero es simbólico porque no era inefable. Sabemos que no. El único perfecto es Dios. 4. El lino blanco representa el aspecto meramente físico, que debe de ser puro e inmaculado. Por eso los pantalones espían colectivamente por las transgresiones de inmoralidad sexual. Y bueno, ya no voy a mencionar porque aquí habla de todas las partes lo que espiaba, ya lo vimos. El cinturón y el delantal también contenían lana roja, que tiene que ver con el aspecto animal, la lana morada el aspecto humano, y la lana azul el aspecto divino. 6. ¿Pero a qué conducía todo? ¿Cuál era la meta de todos los colores? El manto completamente azul, totalmente inmerso en la espiritualidad. De eso se trata todo. Y representa que ya cuando nosotros, o cuando ellos ministraban, llegaban a establecer una relación con Dios, con el pectoral y al pueblo judío. Nos unimos con todas las tribus, o sea, como un pueblo nos unimos también. Y finalmente llegamos a la placa de oro que está ubicada en la frente del sumo sacerdote, que esta se aseguraba por tirantes celestiales, y era hecho de oro, que ya lo vimos, significa pureza, y tenía inscrito Santo para Dios. Nosotros debemos de tener en la mente que debemos de llegar al nivel más alto, no porque vamos a ser perfectos, no porque lo seamos, mucho menos, pero sí debemos de intentarlo.
de tratar de llegar, para estar bien, para cuando nosotros, ¿qué? Ministremos delante de Dios y nuestras ofrendas sean aceptables delante de Él. Amén. Bueno, es lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Por favor, compartan. Y bueno, si tienen algún comentario, alguna duda, pueden escribirnos y más adelante nosotros la respondemos. Bueno, vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido más todavía de ti, Señor, y lo que tú quieres, Señor, es que es importante lo material y es importante lo espiritual, incluso tal vez más, pero Señor, no podemos dejar esta materia, Señor, pero sí te pedimos que nos ayudes para conectarnos siempre contigo, Señor. Tú lo que quieres es que nosotros seamos unos ministros y que también seamos un tabernáculo, Señor, que todo el tiempo tu presencia esté con nosotros y en nosotros. Ayúdanos a lograrnos. Sabemos que muchas veces hay situaciones que son complejas, pero cuando estamos contigo, confiando en ti, Señor, tú nos ayudas, nos das fuerza, nos fortaleces y nos ayudas. Y en esta hora queremos bendecir tu nombre, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que nosotros aprendamos, Señor, y que lo externo, Señor, es porque viene también de lo interno de nuestras vidas, Señor, y para que lo podamos mostrar hacia los demás. Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias y te damos la honra porque nos permites un día más de Shabbat poder compartir y poder comentar la parashá de esta semana. Te bendecimos, te honramos, Padre. En un ratito más termina Shabbat y queremos estar la semana contigo bendiciendo y honrando tu nombre. Amén. Bueno, Shabbat Shalom a todos y Shabbat Tov después de Shabbat. Que tengan una bendecida semana y que estén conectados con el Eterno. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.